Hola a todos, bendiciones en Cristo Jesús. Quiero darles la bienvenida al último repaso de la lección de escuela sabática correspondiente a este año. No dudo que hemos aprendido muchísimo con el libro de Deuteronomio. Ha sido maravilloso, ha sido una experiencia muy importante el meditar en este libro de la ley que nos invita a ser fieles a Dios, que nos invita a no dudar de Dios. Aunque las cosas se pongan difíciles, siempre nuestra confianza debe estar puesta en Él. El sábado pasado tuve el privilegio de estar en la iglesia de los héroes por la tarde y tuve el privilegio de escuchar a Edgar Carías en la introducción a la lección. Fue una introducción muy motivadora para poder profundizar en el estudio de esta semana. Gracias, Edgar, por esa interesante introducción que diste. Fue muy motivante para mí. Me metí de lleno en la lección y vamos a compartir algunas, algunas cositas que pudimos averiguar con respecto al estudio de esta semana. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, podemos decir con toda seguridad que hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí has estado con nosotros, acompañándonos en cada estudio de tu palabra. Al pasar las páginas de tu libro sagrado, hemos pasado también las páginas de la historia y hemos podido profundizar cómo tú has estado pendiente de tu pueblo. Todas las cosas que has hecho para poder redimir a tu pueblo y querer salvarlo. Señor, en este último repaso, queremos pedir tu bendición nuevamente para que tu Espíritu nos tome, nos conduzca por esa preciosa verdad que necesitamos fijar en nuestra mente y en nuestro corazón. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lección número 13. La resurrección de Moisés. Durante todo el trimestre hemos podido estudiar la tremenda influencia del paladín de Dios sobre el pueblo de Israel a través de sus escritos. Ese gran héroe de la Biblia, Moisés, el intercesor entre Dios y su pueblo. Algo interesante que quisiera destacar es que todo su ministerio, toda su vida, fue un prototipo de la vida de Cristo. Y traigo acá algunos ejemplos para ustedes. Moisés inicia su historia en una humilde canastilla. Cristo inicia su historia en un humilde pesebre. El nacimiento de Moisés fue conflictivo. Ocurre en medio de una persecución y una matanza de niños. De igual manera, el nacimiento de Cristo fue conflictivo, ya que su nacimiento provocó la matanza de niños. Moisés salió de la grandeza de la corte real de Egipto para servir a los propósitos de Dios, ser el libertador de la esclavitud de Israel. Por otro lado, Cristo salió de la grandeza de la corte real celestial para cumplir el propósito de Dios, traer salvación al mundo, siendo el libertador del género humano del pecado. La humildad y la mansedumbre de Moisés
revelaban su amor por Dios, pero al mismo tiempo revelaban el carácter de Cristo. En cuanto a Cristo, su humildad y mansedumbre revelaba su amor por hacer la voluntad de su Padre, pero al mismo tiempo revelaba también el carácter de Dios, que es amor. Moisés, como lo estudiamos esta semana, murió solo en el monte Nebo. Jesucristo murió solo en el monte Calvario. Moisés fue enterrado en Moab por su mejor amigo, Dios. Cristo fue enterrado por sus mejores amigos. Moisés fue resucitado por Dios para dar testimonio de que todos aquellos que vean la muerte, creyendo en el Todopoderoso, resucitarán para vida eterna. En el lado de Cristo, Él resucitó entre los muertos como garantía de que todos los muertos que crean en Él también serán resucitados por su poder para vivir eternamente. La muerte y la resurrección de Moisés encierran un precioso misterio. Y de igual manera, la muerte y la resurrección de Cristo revelan un precioso misterio. Dios utilizó a Moisés para revelar su amor infinito al pueblo de Israel. De igual manera, Dios utilizó a Cristo para revelar su amor al mundo. ¿Logran ver cómo estas vidas tienen cierta similitud en sus acciones? Esta semana nos concentramos en la muerte de Moisés, el caudillo de Dios, acontecimiento que nos muestra aspectos interesantes de una vida caracterizada por el servicio y la fidelidad. Por lo menos así nos lo deja claro la sierva del Señor en la página 504 de Patriarcas y Profetas. Moisés sabía que debía morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirlo en sus últimas horas. La escena que le esperaba tenía un carácter misterioso y pavoroso que le oprimía el corazón. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y al cual amaba. El pueblo con el cual había identificado todo su interés durante tanto tiempo. Pero había aprendido a confiar en Dios y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y la misericordia divinos. Como siempre quiero destacar algunos puntos interesantes con respecto a esta lección. Y el primer punto lo he titulado Una vida perfecta que perdió la paciencia. Hermanos, pensemos en lo siguiente. Dios montó en Egipto un tremendo espectáculo nunca antes visto desde el diluvio. Dios obró milagrosamente enviando 10 plagas a Egipto para libertar a su pueblo de la esclavitud. ¿Cómo es que el pueblo tuvo la insensatez de renegar por la falta de pan y agua durante su travesía por el desierto? Una y otra vez, pensando ignorantemente que Dios los condujo hasta ahí para destruirlos. ¿Tiene alguna lógica que Dios se manifestara poderosamente en Egipto para darle la libertad solo para ir a destruirlos al desierto? ¿En qué se parece esta actitud ignorante cuando renegamos ante Dios por algo que deseamos con todo el corazón y no lo obtenemos? ¿Te has puesto a pensar que esa estúpida actitud no solo le acarreó problemas al pueblo de Israel, sino que se llevaron de encuentro a Moisés y a Aarón? ¿Cuántas personas hemos arrastrado por nuestra actitud egoísta e ignorante? Si donde quiera que le faltaba agua a Israel,
de allí mismo por donde pasaban. Dios hacía fluir de las hendiduras de las rocas el vital líquido. ¿Por qué no confiaron en Dios? Y dejaron de confiar en su propia prudencia, en su estilo propio por obtener lo que querían. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 3:15? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Qué interesante. Ahora analicemos números 20 del 1 al 13. Muchos consideran que Dios fue demasiado severo con Moisés al no dispensar el único error en su carrera como líder e hijo de Dios. Pero al hacer un análisis exhaustivo de la situación, notaremos que Dios tenía la razón y que con el castigo estaba resguardando el futuro eterno de su amado siervo. Vamos a contrastar las indicaciones precisas que Dios dio con las acciones que tomó Moisés para encarar el nuevo reclamo del pueblo frente a la escasez de agua. La indicación, número 1, la indicación de Dios fue precisa. Dios dijo, toma la vara. La acción de Moisés, tomó la vara. Punto número 2, Dios dijo, junta a la congregación. ¿Qué hizo Moisés? Juntó a la congregación. Punto número 3, Dios dijo, habla a la peña. Bueno, Moisés no habló a la peña, la golpeó. Y a quien le habló fue al pueblo. Interesante. Número 4, Dios dijo, saca agua de la peña y dales de beber. Y aquí a Moisés ya se había perdido. Moisés se llenó de ira. Y número 5, Dios no dijo nada más. Pero Moisés insultó al pueblo llamándoles rebeldes. Moisés presumió del poder que Dios le había dado para adjudicárselo a sí mismo. Golpeó la peña 2 veces. Dios le había dicho que le hablara. Perdió la paciencia y finalmente perdió la fe. Con respecto al punto 4, Moisés se llenó de ira. La sierva del Señor dice en El deseo de toda la gente, en la página 319, lo siguiente. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios. No sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira. Ese es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Con respecto al punto 6 que mencioné, que Moisés presumió del poder que Dios le había dado para adjudicárselo a sí mismo, el comentario de la sierva del Señor, en el comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 1, la página 1129 y 1130, dice así. Al decir, o sea, Moisés y Aarón, al decir, os hemos de hacer salir agua de esta peña,
Moisés virtualmente dijo al pueblo que estaban en lo correcto al creer que él estaba haciendo las obras portentosas que se estaban realizando en favor de ellos. Esto determinó que Dios demostrara a Israel que tal declaración de Moisés no estaba fundada en la verdad. Para desvanecer para siempre de la mente de los israelitas la idea de que un hombre los estaba guiando, Dios estimó necesario permitir que el dirigente de ellos muriera antes de que entraran en la tierra de Canaán. Queridos hermanos, ¿han escuchado estas expresiones? Aquí el pastor soy yo. Aquí el anciano soy yo. Y aquí se hace lo que yo digo. ¿Han escuchado eso? Eso no es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu del dragón. No importa el grado encumbrado que ocupes dentro de la iglesia. No importa. Si esa es tu actitud, ese no es el espíritu de Cristo. Y Patriarcas y Profetas, la página 442, siempre desarrollando este punto 6 que mencionaba, de que Moisés presumió el poder que Dios le daba. Dice ella, cuando exclamaron airadamente, os hemos de hacer salir agua de esta peña, se pusieron en lugar de Dios, como si dispusieran de poder ellos mismos, hombres sujetos a las debilidades y a las pasiones humanas. Abrumado por la continua murmuración y rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente y sin la fuerza divina se lo dejó manchar su foja de servicios con una manifestación de debilidad humana. El hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra fue vencido al fin. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel cuando debió haber sido engrandecido y ensalzado. Y alza tus ojos, la página 297 dice, el agua manó abundantemente para satisfacer a la muchedumbre, pero se había cometido un gran error. Sus palabras habían sido el resultado de sentimientos de exasperación. ¿Extraeremos nosotros agua?, interrogó, como si el Señor no cumpliría lo que prometió. Jehová declaró a los dos hermanos, no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Con respecto al punto 8 y 9, que revelan que Moisés perdió la paciencia y perdió la fe en Dios, la sierva del Señor en la página 297 de Alza tus ojos dice lo siguiente, los dos hermanos ya ancianos se dirigieron a la multitud. Dios no dio esa orden. Dios le dio la orden a Moisés que se dirigiera a la roca, a la peña, que le hablara a ella, pero no la congregación. Los dos hermanos ya ancianos se dirigieron a la multitud. Moisés con la vara de Dios en su mano. Mucho tiempo habían soportado pacientemente la rebelión y la obstinación de Israel, pero ahora, finalmente, aún la paciencia de Moisés cedió. Y en vez de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces con la vara. Saquemos conclusiones, hermanos. Moisés se olvidó de que era Dios quien actuaba a través de él e hizo creer al pueblo que él era quien lo guiaba. Y era él quien hacía cosas esplendorosas en favor de ellos y no Dios. Moisés se atrevió a ocupar el lugar de Dios. En la página 441 de Patriarcas y Profetas se dice de que Moisés demostró que desconfiaba de Dios. Su craso error, hermanos, fue no dirigirse a Dios, no glorificarlo. Se comportó como un mago de egipcio, al pretender que
virtud que emanó de él para hacer el milagro era un acto mágico y no el poder de Dios. Además de ello, perdió la paciencia, característica importantísima de todo hijo de Dios. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia es una de las características del verdadero pueblo de Dios. Muchos se van de nuestras iglesias porque han perdido la paciencia. Y sin ella se pierde la fe también. Y entonces el resultado fue que Dios no fue santificado entre el pueblo a través del líder. La transgresión de Moisés, mis queridos hermanos, es el error de cualquier líder. La tentación de reemplazar a Dios. La tentación de creerse Dios. Qué triste. Por eso, mis hermanos, el líder, el dirigente, el administrador que pierde la paciencia y deja de creer que Dios lo usa, que Dios lo sostiene, que Dios es quien le da la victoria, ya no puede representar a Dios. Puede hablar elocuentemente bonito, puede tener un corazón amable y caritativo, puede orar como los ángeles, puede tener una destreza para administrar y liderar. Pero lamentablemente, Dios ya no puede usarlo para su gloria. ¿Por qué? Porque su ego ha desplazado de su corazón a aquel que lo puede todo y que lo sabe todo. La página 72 y 73 de Primeros Escritos dice lo siguiente: cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. Es en la dificultad, hermanos, no cuando estamos bien. Es en la dificultad cuando aparecen las nubes sobre la mente. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Y ella cita Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y luego cita primera de Juan 3:22: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. El segundo punto que quiero destacar lo he titulado una muerte anunciada con anticipación. Qué triste, mis hermanos, debió haber sido para Moisés haber escuchado sobre la promesa de Dios dada a Abraham tiempo atrás, sobre esa tierra prometida. Involucrarse con el pueblo, iniciar un éxodo junto a ese pueblo, de tal forma de llevarlos con seguridad hasta esa tierra donde fluía la leche y la miel. Dar lo mejor de sí para poder apropiarse de esa promesa y disfrutar la gloria de la tierra prometida. Pero lamentablemente, solo un error, tan solo uno, lo dejó fuera de ese gran sueño. Pero el manso siervo de Dios albergaba en su corazón la posibilidad de que el Señor revocara la sentencia pronunciada en su contra en Cádiz. Pero recibió una aplastante respuesta para sus intereses. Y esa respuesta se registra en Deuteronomio 3 del 24 al 27. Abran sus Biblias, léanlo, y yo voy a compartir con ustedes lo que la sierva del Señor habla con respecto a ese pasaje. Y ella dice, está en Patriarcas y Profetas, página 494. El Señor anunció a Moisés que se acercaba el tiempo señalado para que Israel tomara posesión de Canaán.
Y mientras el anciano profeta se hallaba en las alturas que dominaban el río Jordán y la tierra prometida, miró con profundo interés la herencia de su pueblo. ¿No podría revocarse la sentencia pronunciada contra él a causa de su pecado en Cades? Con hondo fervor imploró: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y ella dice, la contestación que recibió fue: bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente y al aquilón y al mediodía y al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Mis queridos hermanos, ¿habrá cambiado Dios hoy en este tiempo? ¿Podemos manipular a Dios? ¿Podemos intentar de que Dios cumpla nuestros caprichos? Vean de quién estamos hablando. De Moisés. Su único error. Y Dios no dijo, bueno, realmente como tú siempre te portaste bien y esta ha sido tu única caída, voy a revocar. No. Fue tratado y castigado como cualquier otro. Tremendo. Bajo este contexto de Deuteronomio capítulo 3 y los versículos 24 al 27, analicemos Deuteronomio 34 del 1 al 12. No lo voy a leer, pero sí voy a sacar algunos aspectos interesantes. En primer lugar, Moisés sube al monte. Parece ser que las cumbres siempre fueron el lugar favorito que Dios eligió para comunicarse y relacionarse con su siervo. En segundo lugar, en una visión sobrenatural, Dios no solo le mostró la tierra que había prometido a sus antepasados y a la cual él no entraría, sino que también le mostró la gloria sin fin de esa tierra nueva que nosotros estamos esperando. No lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. Escuchen lo que dice la página 510 de Patriarcas y Profetas. Otra escena aún se abre ante nuestros ojos. La tierra libertada de la maldición, más hermosa que la tierra de promisión, cuya belleza fuera desplegada a su vista tan breves momentos antes. Ya no hay pecado y la muerte no puede entrar en ella. Allí las naciones de los salvos y bienaventurados hallan un hogar eterno. Con alborozo indecible, Moisés mira la escena, el cumplimiento de una liberación aún más gloriosa que cuanto hayan imaginado sus esperanzas más halagüeñas. Habiendo terminado para siempre su peregrinación terrenal, el Israel de Dios entraba por fin en la buena tierra. Otra vez se desvaneció la visión y los ojos de Moisés se posaron sobre la tierra de Canaán, tal como se extendía en la lontananza. Luego, como un guerrero cansado, se acostó para reposar. Así que a Moisés se le presentó no solo la tierra prometida, sino que también se le presentó la tierra nueva, ese lugar que tú y yo esperamos con todo el corazón. Tercer punto, Dios le demuestra a su siervo que Él cumple las promesas que salen de su boca. La tierra que prometió y que una y otra vez se lo recordó a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora Moisés tiene el privilegio de ver, por lo menos ver el cumplimiento
de esa promesa. En cuarto lugar, el Señor le recuerda a Moisés, por lo menos en 5 ocasiones, que él no iba a entrar a la tierra prometida. O por lo menos no pasaría más allá del Jordán. Solamente vería la tierra de lejos. Y esos 5 recordatorios se encuentran en Deuteronomio 1:37, 3:27, 31:2, 32:52 y 34:4. No vas a entrar. Deja ya de hablarme de ese negocio. Basta con eso. Solo vas a ver. No vas a entrar. Después de ver de lejos, punto número 5, después de ver de lejos la promesa, Moisés murió en los brazos de su más grande amigo, su único Dios y Salvador, quien lo despidió con un beso. ¿Y dónde dice eso? Vean, descubrí algo por ahí. En Deuteronomio 34:5 se usa la expresión conforme al dicho de Jehová. Esa expresión es tomada de una frase hebrea, al pi Yahweh, que literalmente significa en la boca de Jehová. A partir de esa expresión, un antiguo midrash o comentario judío afirma que Moisés murió con un beso de Dios, que evoca sin confusión el aliento de vida que Dios da y que se registra en Génesis 2:7. Hermanos y hermanas, ¿cuántos familiares has perdido y que murieron abrazando este evangelio, abrazando esta bendita esperanza? ¿No te da emoción con lo que acabo de decirte? Que ese familiar fue despedido con un beso de parte de Dios. ¡Qué maravilloso! Dios despide a sus guerreros con un beso. ¡Qué emoción! ¡Qué Dios más maravilloso! Tremendo. Punto 6. Dios se encargó de enterrar a su fiel amigo. ¿Te has preguntado a cuántas personas más Dios enterró en este mundo? Dios no anda enterrando a nadie. ¿Cuánto valor tenía este héroe en el corazón de Jehová? ¡Qué privilegio, mis hermanos! Yo creo que ese es el mejor título para un ser humano, el aprecio de Dios. Tremendo. Te recuerdo lo que te he venido diciendo en 2 repasos anteriores. Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. No hay título terrestre más honorable que este. La gloria sea para Dios. 7º punto. Nadie conoce hasta el día de hoy la sepultura de Moisés. Dios lo planeó así. ¿Por qué? Para que el pueblo, que estaba acostumbrado a la idolatría, no encontrasen la tumba y adoraran a Moisés. Y esto lo encontramos en Historia de la Redención, página 177. Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del Pisga. Allí éste se mantuvo de pie, sobre la elevada prominencia de la cumbre de ese monte, en la presencia de Dios y de los ángeles celestiales. Después de haber contemplado Canaán a su satisfacción, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Lo asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Ese funeral, celebrado en secreto, tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor, cometiendo idolatría
con el cuerpo de Moisés. Punto número 8. Aquel pueblo que le ocasionó tantos sinsabores y tantos malos ratos a Moisés, ahora lo estaban llorando por 30 días. ¿Desde cuándo se repite la historia, verdad, hermanos? Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Tremendo. Esto no es nuevo, esto es viejo. Número 9, Josué, hijo de Nun, es presentado como el sucesor de Moisés. Anteriormente ya Moisés había puesto sus manos sobre este hombre, quien fue lleno del Espíritu Santo, y bueno, hay todo un libro escrito por él. Punto número 10. No hubo otro profeta como Moisés. ¿Por qué? Tuvo el privilegio de ver a Dios cara a cara. Y número 2, las señales que Dios le permitió hacer, nadie más las repitió. Tremendo, tremendo. Ahora meditemos. ¿Sabías tú que si Moisés no hubiese cometido el error que cometió, y que fue un pecado, hubiese entrado a la tierra prometida y nunca hubiese visto la muerte? Porque Dios lo hubiese trasladado vivo al reino de gloria. Ponga atención a lo que dice la página 177 de Historia de la Redención. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Mira, qué tremendo de lo que se perdió. Pero bien, esto quizás no venga al tema, pero algunos se preguntan, bueno, ¿y cómo es que Moisés, que escribió el Pentateuco, él mismo, sin haberse muerto, escribió los detalles de su muerte? Pues bueno, hay estudios que revelan de que, como en el caso este de Eclesiastés, hay personas que son las que continúan el libro o los libros que ha estado escribiendo una persona. O sea, el hecho de que alguien venga y termine, por ejemplo, algunos creen que Josué u otro autor fueron los que terminaron el libro de Deuteronomio. Pero ese hecho no le quita créditos a Moisés de que él sea el autor original del libro. Solamente que en la parte de su muerte, pues, o fue Josué o fue otro autor el encargado de darle fin al libro narrando la muerte de Moisés. Pero bueno, ese es otro tema. Y el punto número 3 que quiero destacar de esta lección, para ir terminando, le he titulado Una visión nueva del gran conflicto. El libro de Deuteronomio, como hemos visto, termina con la descripción de la muerte de Moisés, pero no dice nada de su resurrección. Pero ya su entierro secreto nos revela que Dios tenía algo grande preparado para su siervo. Y además sería una gran lección de vida para todos nosotros. Y esto, como lo hemos visto, se registra en el versículo 9 de Judas, donde describe lo ocurrido con Moisés. Ahora, no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo transcurrió
desde la muerte de Moisés hasta su resurrección. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Pero hechos importantes ocurrieron ahí. Solo Judas 9 registra el único vestigio que habla, que describe muy brevemente la resurrección de Moisés. Ahora, según Judas 9, aparece la escena del gran conflicto de los siglos entre Cristo y el dragón, el cordero y el dragón, Cristo y Satanás. Ahora Moisés estaba allí sin vida. Para Satanás era motivo de gozo saber que aquel siervo de Dios cometiera el mismo error que él cometió un día en el cielo. ¿Cuál fue? Quiso ser semejante al Altísimo, según Isaías 14:14. Y así se lo enseñó también a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. ¿Recuerdan Génesis 3:5? Cuando el diablo les dice, no, no se van a morir si comen del fruto. Sus ojos van a ser abiertos y van a ser como ¿quién? Como Dios. Tremendo, todo relacionado. Moisés cometió el mismo error y ahora Satanás estaba preparado para acusar y reclamar este nuevo trofeo para sus vitrinas infernales. Escuchen qué interesante lo que dice la página 177 y 178 de Historia y la Redención. Miguel, o sea Cristo, Miguel, el que es como Dios, el que es Dios, Mijael, Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron, dice ella, para llevarlo al cielo. Ahora ven qué interesante lo que ella va a decir. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir, el Señor te reprenda. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más manchas en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mancha alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Se destacan dos hechos curiosos, mis queridos hermanos, e interesantes en este conflicto que se da, ese reencuentro que se da entre Cristo y Satanás. En primer lugar, así como su encuentro en esta tierra, allá en el desierto, su primer encuentro en esta tierra, en el desierto, donde Cristo no perdió el tiempo discutiendo ni peleando con el enemigo, sino que en 3 ocasiones lo confrontó y le dijo, escrito está, lo confrontó con las escrituras. En esta oportunidad, nuevamente Cristo no pierde el tiempo en discusiones, baladíes, ni en pleitos con Satanás. Y la segunda cosa curiosa es que lo que Moisés no hizo cuando se le dieron indicaciones precisas de lo que debía hacer con la peña, ahora Cristo lo enmendó. A Moisés se le pasó por alto rendirle el honor y la gloria a Jehová, pero Cristo, quien es Dios, y tiene la facultad de decidir y actuar conforme a su voluntad, al enfrentar a Satanás, rinde honor y gloria a su Padre al decir, el Señor te reprenda. ¿Podía Cristo reprender a Satanás? Claro, porque Él es Dios, pero no lo hizo. Él le dio la gloria a su Padre y le dijo, el Señor te reprenda. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se da esa relación de hechos con lo que ocurrió con Moisés?
Ahora, mis hermanos, al subir al Pisga y ver la tierra prometida, Moisés reflexionó en todo lo que había acontecido en su vida. Con amargura percibió que su falta le había hecho perder el cumplimiento de la promesa en su propia vida y sobre todo ofendió el honor de su amado amigo Jehová. Con profunda tristeza se arrepintió de su falta, se inclinó y se echó con confianza en los brazos de aquel que tenía el poder para perdonarlo y restaurarlo. Queridos hermanos y hermanas, qué preciosas son las palabras que se encierran en Romanos 8:1. Recordémoslas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con toda autoridad, Cristo fue a traer a su siervo amado porque Él mismo era testigo de su arrepentimiento por la falta que había cometido. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 553, dice lo siguiente. Qué precioso, hermanos. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que acuden a Él en busca de perdón, refiriéndose a Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, para que tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Hermanos y hermanas, la muerte no tiene poder sobre los que aman a Dios. Nunca olvides esto. La garantía de despertar un día del sueño de la muerte se encuentra en la resurrección de Cristo. Si Él resucitó, también resucitará a los que le aman, según 1 Corintios 15, del 13 al 22. En Moisés encontramos un precioso ejemplo de salvación, de fe y confianza en Dios. Si Dios le resucitó a él, también lo hará por ti y lo hará por mí. En la vida de Moisés se ejemplifica la vida de todos aquellos que por medio de la fe se aferran de Dios y mueran un día. Dios, queridos hermanos, los libertará del lazo de la muerte y ceñirá en sus frentes la corona de la inmortalidad. Por lo tanto, mis hermanos, quiero dejar en sus mentes la última exhortación de esta lección. Por favor, tómenla en cuenta, abrácenla, gócenla y vívanla de aquí hasta que Cristo venga. Y esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 258. Glorioso es el triunfo que aguarda al fiel. ¿Cómo es? Glorioso. El apóstol, comprendiendo las posibilidades que estaban por delante de los creyentes corintios, trató de exponerles algo que los elevara del egoísmo y la sensualidad y glorificase su vida con la esperanza de la inmortalidad. Fervorosamente los exhortó a ser leales a su alta vocación en Cristo. Hermanos míos amados, les suplicó, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La gloria sea para Cristo. Querido hermano, hermana que me escuchas, que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Ángeles, dinero, fama, fortuna, aflicción, dolor, penas, persecución, la muerte. Todo esto es basura en comparación con el amor de Dios. Todo lo que hagas por Dios en esta vida no es en vano.
sé fiel hasta la muerte, y Él te dará la corona de la vida eterna, porque así lo ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, querido hermano y querida hermana.